segundo punto tiene que ver con la presentación de los avances de las reuniones intermedias de trabajo de la mesa territorial y quiero contarles varias cosas. La primera es que en función de la organización del hito conformamos un pequeño equipo integrado por distintas profesionales de las comunicaciones del sector privado representado por Anglo, la gobernación representada por la periodista de la gobernación y por el PNUD, el encargado de comunicaciones del PNUD. Hemos tenido tres reuniones para poder organizar el hito comunicacional en el fondo y darle toda la prestancia que requiere este evento y se han llegado como algunas conclusiones, las cuales vamos a ver en la segunda parte de la jornada de hoy. Nos juntamos 2 veces en el mes de julio para poder definir algunos detalles respecto a este proceso. También comentarles que tuvimos una reunión de la representante residente del Programa de las Naciones Unidas con el gobernador de la provincia de Chacabuco hace unos días atrás, también en el fondo para poder presentarle como los avances del proyecto y también de las nuevas acciones que se van a desarrollar en el territorio, en tanto con los municipios de la provincia como con las organizaciones de huertos familiares, en este caso, para la conformación de comités vecinales de primera respuesta. También le comentamos la intención de poder hacer ese proyecto y él se mostró como bien llano en el fondo a participar y ser parte del proceso y eso dejó como muy contenta también a la representante del PNUD que estuvo con él y estuvimos un buen rato ahí en una reunión bien distendida. En otro contexto, también estamos en un proceso de trabajo y de incorporación de un nuevo integrante al equipo. Se integró al equipo Guillermo Piñones, que le voy a pedir a Guillermo por favor que pase adelante. Guillermo, él va a ser el coordinador de alianzas público-privadas para la reducción del riesgo de desastre y el desarrollo sostenible del PNUD, y él va a estar a cargo en el fondo por una parte del desarrollo de algunos de los productos que tenemos en el proyecto, que no es la mesa territorial, pero que tiene que ver con el proyecto en sí. Además va a estar trabajando, buscando nuevas alianzas para poder fortalecer el área nuestra y también aportando en el desarrollo de la mesa territorial y en el desarrollo de los productos estratégicos que estamos elaborando. Guillermo es ingeniero en especialidad con recursos hídricos, tiene un máster en gestión ambiental y está cursando un máster en gestión en políticas públicas. Posee experiencia en política y proyectos en el área de planificación territorial, resiliencia de desastres e infraestructura, las cuales ha elaborado desde el sector público, en la consultoría e investigación. También tiene experiencia en la implementación y diseño de procesos de participación ciudadana y como docente en la Universidad de Chile. Yo voy a dejar a Guillermo para que él se presente por sí mismo y les cuente un poco de él también. Vale, gracias Jorge. Hola, muy buenos días. Agradezco a la anfitriona también por las palabras de bienvenida y también a la mesa de Chacabuco porque, bueno, como planteaba Jorge, uno de los... mi presencia, mi incorporación al equipo que ha sido hace poquito, ya 2 semanas, menos de 2 semanas prácticamente, tiene que ver con las experiencias, los frutos de este proyecto piloto que se ha hecho, iniciativa que ya más que piloto, ya con 3 años ya es una institución que es aquí en la localidad, en el territorio, que tiene que ver con la mesa territorial que han estado constituyendo ustedes y mi ingreso al equipo de trabajo del PNUD tiene que ver con una perspectiva de poder ir replicando los aprendizajes y también las perspectivas que se pueden dar a partir de esta experiencia que han tenido ustedes en otros territorios, con otro objetivo, diversificar también esta experiencia de trabajo en el sector privado, público, comunidades, etcétera, que permita dar un segundo paso en el trabajo de 3 años que están dando ustedes también, que tiene que ver ya con la faceta de poder constituir y materializar estas iniciativas que ustedes han consensuado. ¿Ya? Ahí hay una riqueza muy importante para el trabajo que ha dado condiciones de visión del territorio en torno a una problemática en común y que el PNUD quiere ser parte también en términos de poder replicar esta buena experiencia de trabajo con la comunidad y distintos actores en otras iniciativas. Entonces es ahí mi trabajo y por ende también mi presencia acá para poder ir dialogando con ustedes e ir obteniendo esa experiencia, lo positivo, lo negativo, lo que haya que mejorar y
parte del aprendizaje todavía que queda en este camino. Así que muchas gracias también por la disposición, diálogo. Voy a estar tratando de conversar ustedes. Mi contacto también va a estar disponible ante cualquier sugerencia que quieran hacer ustedes respecto del trabajo que se está haciendo en esta mesa y el aporte que podamos hacer nosotros desde el PNUD. Así que, bueno, muchas gracias y nos estamos viendo nuevamente también en el 6 de septiembre, ¿no? Sí, ya, de luego. Bueno, bienvenido a Guillermo, y para nosotros también es un gusto que él se haya incorporado al equipo, porque también él desde su visión como ingeniero también nos aporta una mirada técnica también al desarrollo como de los productos y de lo que estamos haciendo. Así que agradecemos como la incorporación también de Guillermo al proceso. Bueno, vamos a entrar en la cancha, como se dice como coloquialmente. ¿Qué pasó? Ahí sí, ya. Hace un tiempo atrás ¿se acuerdan que en la última sesión estuvimos revisando, hicimos un pequeño ejercicio en la sesión anterior a la última, o sea, en la penúltima sesión, hicimos un ejercicio donde habíamos definido cuáles eran las acciones importantes y urgentes, no importantes y no urgentes, y no urgentes, las cuales la mesa territorial debía desarrollar en el breve plazo. Tuvimos una discusión bien enriquecedora, nos costó llegar con estos resultados y además lo votamos, o sea, hicimos una votación respecto a cuál de estas iniciativas, de una u otra manera, de las que estaban aquí, debíamos escalar en una línea de tiempo, o sea, por dónde debíamos partir. ¿Ya? Esa era la primera pregunta. Había una que planteaba algo como importante y urgente, que era definir quiénes lideran el proceso o definir los líderes del proceso. Sabiendo todo esto en el contexto de que nosotros como PNUD, yo sé que esto siempre no es tan bueno, pero se supone que nosotros en diciembre deberíamos dejar de estar aquí dirigiendo el proceso. Eso no quiere decir que nosotros nos vamos a ir así como en diciembre y nos vamos a despedir de ustedes, sino que vamos a continuar en el proceso, en un pequeño seguimiento del proceso, pero la idea es que ustedes en el fondo tomen esta posta y continúen liderando las acciones de la mesa y se defina como el horizonte al cual ustedes quieren llegar y cómo van a seguir trabajando en el tiempo. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los propósitos? ¿Cuáles van a ser los objetivos? Luego, definimos también como urgente y no importante definir plazos, contenidos y roles dentro de la mesa según el funcionamiento. Y que esta discusión fue bien rica porque respecto hacia dónde camina la mesa, y esa era una pregunta como que nos hicimos. Vamos a seguir enfocándonos en temas de reducción de riesgo, vamos a seguir avanzando en el cumplimiento del plan de inversiones como una primera prioridad. ¿Sí? Vamos a abrir el espacio a otra discusión. Sí, también. ¿Vamos a establecer otras acciones en paralelo para la mesa territorial? Sí, también. Pero en el fondo eso hay que tenerlo súper claro y hay que diseñarlo y hay que tener la famosa carta Gantt del proceso de trabajo y cómo se continúa en el fondo desarrollando una estrategia. Pero también hay que definir quiénes lideran ese proceso, y esa era la discusión, entre los líderes, entre definir los plazos. Y luego, también esta discusión que se definió como importante y urgente, esto siempre quiero decir que esto es como lo que nosotros planteamos desde PNUD, ¿ya? Porque después hicimos una votación y esto quedó en otras, según la votación que ustedes hicieron, lo vamos a ver después, quedaron 3 líneas de tiempo, ¿ya? Una que representa un proceso escalonado, segundo, otra que representa otro segundo proceso escalonado y tercero, otra que representa un proceso que parte diferente a los otros dos, pero de una u otra manera eso lo vamos a ver a continuación. Luego, también habíamos dicho de que, bueno, vamos a definir quiénes lideran, vamos a tener los plazos y los contenidos, pero también tenemos que definir una estructura de continuidad. ¿A qué se refiere como estructura de continuidad? Y esta es una discusión que también salió de ustedes, que ustedes levantaron en sesiones anteriores. Y esa discusión era, bueno, nos vamos a constituir como una fundación, nos vamos a integrar al Comité de la Protección Civil, que también es una voluntad también de la gobernación, que la gobernación tiene que constituir este Comité de Protección Civil y en el fondo invitarle a todos los miembros de la mesa a ser parte de este Comité de la Protección Civil.
eso también es súper realista y quizá en el breve plazo, pero también depende de cómo nos articulemos también y cómo la gobernación también en el fondo articule ese proceso. Por lo tanto, ahí hay una corresponsabilidad tanto de la gobernación y nosotros como PNUD para apoyar ese proceso. Y cuarto, también habíamos discutido de que también era importante articular a la mesa con otros actores del territorio, no solo quedarnos en nosotros, sino también buscar otras alianzas estratégicas y también, en ese mismo contexto, invitar a nuevos actores. O sea, primero, entender que hay que definir liderazgo. No quiero decir primero, quiero decir lo que pensamos. Definir liderazgo, definir una estructura, definir los plazos, contenidos y roles dentro de la mesa según la estructura de funcionamiento, o sea, cómo va a operar esto, y posteriormente articular a la mesa territorial con otros actores del territorio, invitar a nuevos actores. En términos básicos, esto indica como, si uno quisiera llamarle como hitos, como pasos a seguir. Estos pasos a seguir también requieren de acciones estratégicas. Pues no necesariamente estas declaraciones que están aquí son tan fáciles. Pareciesen sencillas, pero no son tan sencillas porque a la hora de definir quienes lideran el proceso, uno tiene que entender que está depositando la confianza en algunas personas para que en el fondo den continuidad al proceso y además esas personas están asumiendo esa responsabilidad, entendiendo que hoy por hoy es una responsabilidad voluntaria, pero también una responsabilidad que trasciende a solo la buena acción, sino que es un compromiso. Y un compromiso se adquiere en el fondo con responsabilidad. ¿Ya? Eso es parte como de los líderes que van a liderar el proceso, valga la redundancia. Luego, en este definir los plazos y contenido, hay que tener claridad absoluta, qué es la discusión que vamos a tener, qué es lo que vamos a hacer en el futuro. ¿Vamos a enfocarnos directamente al plan de inversiones, a darle una continuidad al proceso del plan de inversiones o vamos a definir otras acciones? Y eso también tiene que estar programado. Nosotros en el PNUD tenemos una calendarización de todo el proceso, que nosotros incluso, siendo un organismo internacional, teniendo los profesionales competentes, en algunos casos incluso no la logramos cumplir a cabalidad, porque tenemos ciertas limitaciones, factores externos, internos, que muchas veces, incluso nosotros teniendo ese trazo, esa línea de dirección, se nos van presentando ciertos obstáculos que no los podemos resolver. Por lo tanto, las acciones se van aplazando. Pero no perdemos el ánimo, no perdemos ni las ganas, ni la expectativa de continuar en un proceso que consolide ciertas acciones. Por lo tanto, ahí también en ese definir plazo y contenido uno tiene que tener algo que es como una flexibilidad. Y esa flexibilidad hay que comprenderla también de las metas que nos vamos a plantear, ¿cierto? Y eso parece que es un ejercicio igual complejo, porque definir metas no es tan fácil. ¿Cuáles son las metas por ejemplo, si yo les preguntase, ¿cuáles son las metas de la mesa territorial para julio del 2021? ¿Alguien me podría responder? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Pero qué metas tenemos? ¿Tenemos alguna meta clara respecto a julio del 2021, Santiago? Yo pienso que la primera meta más importante es constituir. ¿Ya? Perfecto. Puede ser una buena meta, Máximo. Perfecto. ¿A alguien se le ocurre más una meta a julio del 2021 pensando, perdón, al 2020? ¿A alguien se le ocurre una meta así? O pensemos más en el futuro. Pensemos en diciembre del 2020. ¿Vamos a seguir? ¿Sí? ¿Pero qué vamos a estar haciendo? Perfecto. Perfecto.
para eso hay que definir también como un esquema de funcionamiento. Porque generalmente, y lo que nosotros buscamos a través del plan de inversiones es que, y esto yo lo he dicho, que no solo Anglo American financie la iniciativa, sino que también otros actores también puedan apalancar recursos para implementar la iniciativa. Y también no solo quizá el sector privado, sino también un municipio que se empodere de una iniciativa y la pueda desarrollar. Quizá eso es una meta interesante a diciembre del 2020. Bueno, y definir la estructura y articular los actores. Ya. Bueno, esto lo analizamos y revisamos cada una de sus respuestas, porque ustedes pusieron, ¿se acuerdan? Pusieron un numerito así como 1, 2, 3, ¿cuáles ustedes creían que eran como las acciones más prioritarias y cómo debía constituirse el proceso? En ese contexto, la constitución del proceso bajo estas acciones estratégicas o bajo estas acciones estratégicas o bajo estos definires, en el fondo, la primera respuesta que ustedes dieron, la que tuvo más votación o la que tuvo más como sincronía, fue esta. La que dice lo siguiente: nosotros estas fechas son relativamente estimulantes en el fondo, que como para definir como una acción a corto plazo, una propuesta, ¿ya? Pero lo primero, según la mayoría, después voy a mostrar la que apareció en segundo y después la que apareció en tercer lugar. La que apareció en primer lugar dice que la que tiene mayor relaciones entre sí, o sea, quiere decir que la mayoría de ustedes pensaron esto, después los segundos pensaron lo segundo que voy a mostrar y lo tercero lo tercero. En octubre, lo primero que hay que hacer es definir quiénes van a liderar el proceso. O sea, con nombre, apellido e institución. ¿Quiénes lideran este proceso en el fondo de esta entrega de posta del PNUD? ¿Ya? Y liderar el proceso también significa definir un esquema de organización. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que nosotros, por ejemplo, en el PNUD, nosotros tenemos una forma de hacer operar la mesa territorial. Por ejemplo, alguien, en esta definición de líderes, alguien tiene que tomar mi rol. Alguien tiene que estar aquí adelante y ser como el moderador del proceso. Y hay que definirlo. Hay que saber quién lo va a hacer. ¿Quién va a ser Jorge Botay en el futuro? Y que esté aquí presente, que pueda moderar el proceso, poner las pausas cuando corresponde, darle una orientación a la mesa a largo plazo, tratar de que en el fondo no lleguemos a acuerdo, tratar de darle los valores que en el fondo requiere la mesa territorial, que se encarne el espíritu en el fondo de la transparencia, que sea del diálogo democrático, que están en el ADN de esta mesa y en los pilares del acuerdo que ustedes firmaron en el año 2016. ¿Ya? Que soy como el guardián de la ley, como que tengo que velar porque esas cosas se cumplan. Sí. Sí, o sea, es que es una propuesta, se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, por eso está como ahí como 1-2. Bueno, pero definir los líderes significa definir a alguien como yo y también definir a alguien como la Michelle, en el caso, que es la persona que tiene que contactarles, que tiene que organizar, que tiene que ver la disponibilidad del lugar, porque de alguna u otra manera esto no funciona sin esas pequeñas acciones. Hay que tener una organización. Y para lograr la autonomía hay que tener esos roles y funciones. Nosotros también tenemos un comité directivo, que es el comité que toma decisiones en la mesa. Esta mesa territorial, el PNUD, no determina las acciones que ustedes toman como decisiones. Ayer teníamos una reunión bien entretenida por teléfono, porque no nos logramos juntar, dada 1000 contingencias, pero teníamos una reunión por teléfono entre la gobernación, entre Anglo, que es del comité directivo, y entre sociedad civil, que es Nancy. Y yo tenía 3 teléfonos ahí en la mesa, tratando de ponernos de acuerdo respecto a la sesión de hoy día. También hay que tener un comité directivo, que puede ser el mismo, quizás, pero también hay que definir ciertos roles y ciertas acciones en la figura que me cae a mí y que recae también en Michelle en el proceso.
hay que buscar también ciertos apoyos, quizá de algunos recursos, quizá para poder tener un coffee break, o sea, para darle sostenibilidad al proceso. A veces uno no piensa estas cosas, pero detrás igual hay un esfuerzo sistemático para que podamos juntarnos, para poder ir sacando nuestros productos y poder hacer lo que nos corresponde. Por lo tanto, la elección de los líderes del proceso es súper importante. Es súper importante. Y puede ser institucional, un liderazgo institucional, o sea, que se ejerce desde a quien representamos. O sea, voy a poner un ejemplo, no sé, Polpaico, por ejemplo. Polpaico dice, nosotros vamos a hacernos cargo de la convocatoria. Pero no es la Sofía, sino que es Polpaico a través de como institucionalmente. O la sociedad civil va a decir, bueno, nosotros, la comunidad APR, se va a hacer cargo de moderar. También ustedes pueden definir como ciertos plazos. O sea, decir, ya, yo modero por 5 meses. También pueden hacerlo, pero eso tiene que estar súper claro y súper ordenado. Por eso los líderes tienen que tener claro de que al momento que se les entregue esta posta, tienen que hacerse cargo. Y eso es un desafío también. Que quiero decir que conozco por lo menos como 4 experiencias de procesos liderados por el Estado o por alguna ONG. De 100 procesos, conozco como 4 o 5 procesos que han logrado seguir por sí mismos. Pero siempre ha sido por el compromiso de su gente y el cariño y el aprecio que tienen por lo que han formado. Porque en este caso, la mesa ha sido sostenible en el tiempo porque de una u otra manera ustedes también creen que la mesa es un espacio de trabajo y de respuesta y de diálogo que permite tener una mirada en común. Si no fuese así, o sea, esto sería siempre una charla, una especie como viene el PNUD, esta organización internacional a contarnos de la vanguardia global en temas de desarrollo sostenible, reducción del riesgo, pero en realidad ustedes son los dueños de esto. Nosotros somos unos simples facilitadores. Segundo, definir los plazos, contenidos, roles y dentro de la mesa según la estructura de funcionamiento, según los líderes, definir estos roles. Luego, esto está en octubre lo pusimos como porque estas dos cosas se pueden hacer en la misma sesión. Podríamos nosotros tener una sesión especial para elegir a nuestros líderes, consolidarlo, saber quiénes son, con rostro y cara, y nosotros también a ellos les vamos a apoyar también en el proceso de organización. O sea, vamos a tener algún tipo de coaching o algún tipo de reunión con ellos para explicarles el proceso, etc. Y además, en esa reunión podríamos, en octubre, definir esos plazos, roles y contenido. O sea, pensar la mesa en un horizonte anual, semestral, no lo sé. Podría ser anual. Lo dejo ahí también como a la discusión. Para nosotros sería lo más interesante hacerlo anual. O sea, pensar de que en diciembre o en noviembre o en diciembre nosotros salimos de la mesa y quizás podríamos hacer un proceso de seguimiento hasta mayo. Es que no lo sé, es que eso es una conversación que también tenemos que tener internamente, como PNUD, con el donante, tenemos que ver hartas cosas en el fondo de cómo continuamos, porque si nos pasa de que esto no funciona a noviembre o diciembre, algo vamos a tener que hacer, po. Para nosotros es súper importante, por ejemplo, y esto lo hemos conversado con la ONEMI, se me olvidó contarles también que hemos tenido una reunión con la ONEMI hace una semana atrás, donde tuvimos una reunión con el director nacional de la ONEMI, y también tuvimos una reunión hace poquito con el jefe de la división de gestión de riesgo de la ONEMI, y que ve estos temas de participación, etcétera. Y para nosotros fue súper interesante poder buscar puntos en común y contarles lo que estamos haciendo en la mesa. Y de la dirección regional de la ONEMI, o sea, nos han dicho, el mismo director regional nos ha dicho que contamos con su apoyo para un proceso de trabajo conjunto.
Entonces tenemos algunos actores que hemos logrado seducir y también hemos logrado comprometer para que también vamos viendo qué institución o qué organismo, además de la gobernación, van tomando el proceso y les van acompañando. Porque tampoco esto es como... No queremos que sea solo un espacio sin interacción con otro. De hecho, la interacción es súper importante para ver la trascendencia de la mesa. Bueno, hay que definir, y lo tercero que se proponía, definir la estructura de continuidad, que más o menos está claro. Yo creo que este definir es como más bien constituir la estructura. Santiago. Por supuesto. Bueno, más bien es como un constituir una estructura. Desde mi perspectiva, el sueño como el PIDE sería que se constituyera el Comité Provincial de Protección Civil y fuesen ustedes como representantes y miembros de ese comité. Y eso sería como lo pleno. Y después avanzar a la constitución de un organismo sin fines de lucro, que es lo que ustedes también han pensado. Una cosa no quita la otra en el fondo. Pero hay que ser súper estratégico también de cómo cómo los miembros originales de la mesa constituyen ese espacio reflexivo que en el tiempo sea abierto también, que sea un espacio transversal de diálogo y no se transforme como en una organización acuartelada en el fondo. Es una discusión ya más... ¿Ah? Con los boinas negros, dice. Entonces, de una u otra manera, lo posterior a esto es salir al mundo, porque articular la mesa con otros actores del territorio e incorporar este proceso. Y esto lo marcamos, estas fechas son simbólicas, pero en el fondo no son tan simbólicas porque es lo que nosotros deberíamos trabajar en esta línea de tiempo. Primero, en octubre, definir estas acciones concretas. En noviembre, quizás constituirnos, tener ya claridad la constitución, y en enero y mayo ya empezar como a accionar otro tipo de dispositivos. Ese es el que salió en primer lugar. En segundo lugar, apareció este ejercicio, que es en octubre, que hay que partir definiendo los plazos, contenidos y roles dentro de la mesa según la estructura, que hay que partir haciendo esto. Luego, que a mí también me hace sentido esta propuesta, luego es como a partir de esto definir quiénes lideran el proceso, porque en el fondo también uno pone aquí como la carne a la parrilla, o sea, dice ya, esto es lo que hay que hacer, ya, ¿quién asume la responsabilidad? Que también parece interesante, esta fue la segunda votada, ¿ya? Y que también indica como un proceso que más bien te deja como ciertas claridades de qué es lo que hay, de que si asumes la responsabilidad sabes en función de qué es, no la asumes antes de saber qué es lo que se definió. Y además, sí, yo creo que es más fácil que alguien se haga cargo de, ¿sabes lo que hago cargo? Yo tengo este perfil, puedo ayudar en esto, más como que algo tan abstracto. Exacto, sí. Por eso esta es la segunda opción. Y de nuevo esta quedó en tercer lugar, que era como estas dos se peleaban. La única que cambian son estas dos y estas se mantienen. Como que todos apuntaron esto a lo mismo. Como esto ya era como al fin, como para otros meses. Y aquí es como que cambia un poco. Y la otra, que es la última, que es esta, que es como definir la estructura,
primero, que es definir la estructura, luego definir